y cuando realizan esa maniobra, se encienden las luces, este objeto se aproximó hacia la aeronave y se puso a muy corta distancia del ala izquierda, ¿no? Amigos de demonios, hoy estamos en una nueva tertulia con otro querido amigo de hace ya muchos años que nos conocemos por recorrer este mundo de los ovnis, el coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya en situación de retiro, Ariel Sánchez Río. Querido Ariel, realmente un gusto que hayas aceptado estar un rato en mi canal, hablando de todo un poco. ¿Cómo no? Bueno, para mí es un placer poder hablar contigo, Carlos, reencontrar esos momentos de tertulia que hacíamos desde hace muchos años, por allá por Mar del Plata, sobre todo, y después a través de tu página El Dragón Invisible, de la cual éramos muy asiduos consultores, ¿no? Porque la verdad que traía información de primera mano siempre en materia de investigaciones y de casos sucedidos a lo largo del mundo, ¿no? Porque había información de todos lados allí para poder consultar. Y bueno, estamos como siempre a las órdenes como para poder charlar un rato y ir explicando las tareas que hacemos de este lado de la orilla, desde Uruguay, en materia de investigación, ¿no? Le recordamos a los amigos de demonios que Ariel forma parte de la CRIDOMNI, que es la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados de Uruguay, y de la CRIFAT, que es el Centro Regional de Investigaciones de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres. Pero antes de hablar de la CRIDOMNI, de CRIFAT y demás, como siempre le pregunto a mis invitados, como disparador, digamos, para iniciar la charla, es ¿quién es tal persona? En este caso es ¿quién es Ariel Sánchez Río? Pero en tu caso cuando te pregunto por vos, por lo menos ahora, sacándote de la CRIFAT y la CRIDOMNI, ¿quién es Sánchez Río, persona e integrante de la Fuerza Aérea? Bueno, yo soy un uruguayo de clase media, como solemos presentarnos, oriundo de acá de Montevideo, nacido en Montevideo, que entré a la Fuerza Aérea después por vocación en el año 1976 como cadete de la Escuela Militar de Aeronáutica. Allí estuve 4 años formándome como oficial de la Fuerza, y una vez culminado el periodo de entrenamiento y de aprendizaje en la escuela, me recibí de alférez del Cuerpo Aéreo Navegante. Me fui especializando en el área de seguridad aeronáutica y en el área de control de tránsito aéreo, aparte de ser navegante de algunas aeronaves, ¿no? Posteriormente, durante muchos años estuve en distintas unidades de la Fuerza Aérea, en distintas brigadas aéreas, y hasta que en el año 1988 ingresé a la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias OVNI, órgano perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, la CRIDOMNI, en donde ingresé seleccionado por mi especialidad, ¿verdad? Y digamos, gusto también por el tema de investigación sobre el tema OVNI, y pasé a las filas de la CRIDOMNI a cumplir una tarea, como hacemos todos los que la integramos, de investigación y de complemento de lo que llamamos el control de tránsito aéreo uruguayo, ¿no? O sea que la CRIDOMNI llena un espacio en el cual la Fuerza Aérea a veces no llega por distintas razones, en cuanto a que no llega por control radar, no llega por control de tránsito aéreo, bueno, pero llega así con sus investigadores, como me pasó a mí, entrevistando gente que en el cielo uruguayo observó algún objeto volando que no pudo identificar y el cual le llamó la atención por alguna característica inusual. Y de esa manera concurre allí el investigador de la CRIDOMNI tratando de averiguar, de informarse y de complementar entonces, como decía yo, las tareas de control aéreo, ya que hay siempre en esto huecos a donde no es normal que llegue un radar, porque a veces estos objetos se manifiestan a baja altura, se manifiestan en lugares en donde no hay cobertura radar también, y tienen características inusuales. Y ahí empieza nuestra tarea de complemento de control aéreo. Por otra parte, el tema de investigación de objetos voladores no identificados también tiene una parte científica
que también es investigada por la Fuerza Aérea, dado que a lo largo del tiempo hemos comprobado que hay algo que se manifiesta en los cielos que puede, digamos, ser algún tipo de fenómeno desconocido hasta ahora, que se produce en la baja atmósfera y que puede producir algunas visualizaciones de objetos o fenómenos lumínicos, sobre todo en la noche, que puedan confundir al observador. Por eso que tiene un interés científico la Fuerza Aérea a través de esta comisión de poder dilucidar este tema. Pero como te decía, me presento siempre como un oficial de la Fuerza Aérea. Hoy estoy en retiro, pasé a retiro en el año 2012. Sigo trabajando en la comisión como vicepresidente en este momento, ya que el presidente tiene que ser un coronel en actividad. Y bueno, vengo haciendo mi trabajo como de costumbre, como lo empecé de un primer momento, tratando de complementar y de llegar a conclusiones sobre este tema, que realmente es un tema que se ha mundializado, globalizado, su investigación a lo largo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y es la forma ya te digo, de trabajar nuestra y que nos caracteriza un poco, dado que al principio era la única fuerza aérea en el mundo que a cara pública hacía su investigación, y hoy, por suerte, han visto otros países con sus fuerzas aéreas que es necesario este trabajo en grupos o comisiones como la nuestra, y hoy Argentina, Chile y Perú tienen comisiones activas igual que la nuestra, ¿no? Ariel, y en lo personal, antes que te incorporases a la CRIDOMNI, ¿cuál era tu relación o tu experiencia con respecto al llamado popularmente fenómeno ovni u ovni? Digamos, ¿habías tenido alguna experiencia o algún avistamiento relacionado con este tipo de fenómeno? No, en realidad no, experiencia personal no, nunca tuve. Sí te digo que yo tengo 59 años y de que era chico, en los años 70 sobre todo, me interesé por la lectura de este tema, ya que me acuerdo que iba al liceo, tendría 12 años, y tenía un amigo que en la casa compraban la revista Duda, una revista mexicana, que venía con casos de platos voladores y de secuestros alienígenas y demás, que dado que mi amigo la tenía y la coleccionaba, yo la empecé a leer de a poco y ahí me entré a entusiasmar por el misterio de todos estos casos, porque aparte la revista Duda era una revista que, si bien venía dibujitos, no traía fotografía ni nada, eran casos reales tomados desde el periodismo norteamericano sobre todo, pero con casos latinos. Me acuerdo casos en Brasil y en Perú, que también venían descritos ahí, en México. Y me empezó a gustar el tema, sobre todo el tema de ese misterio que atrapaba, ¿no?, a la gente en la lectura y todo eso. Y ahí fue que entré en contacto con el tema OVNI, ya te digo, con 12 años, haciendo ese tipo de lectura, que no eran muchas las revistas que leía Duda y alguna otra revista que por ahí apareciera, y después con las películas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el regreso de los dioses, ¿no? Como era Recuerdos del futuro, de Von Daniken. Recuerdos del futuro, que la fuimos a ver al cine. Y me acuerdo que también con ese tipo de películas uno quedaba realmente intrigado, ¿no? Y creo que tengo un espíritu de investigación también dentro que me lleva a buscar la verdad sobre esos hechos. Y bueno, ahí empezó mi pasión o mi gusto, mejor dicho, por el tema OVNI. Y te digo que inclusive cuando yo me recibí de oficial en el año 79, ni sabía que existía una comisión como la CRIDON en mi propia Fuerza Aérea. Después me enteré a los pocos años, pero nunca tampoco me pasó por la cabeza integrarla, ni pedir para integrarla, para investigar. Simplemente coincidió que un jefe mío la integraba, uno de los tantos jefes que me tocaron en mi carrera, y de esa forma fue que salió una invitación de parte de él a poder participar en el trabajo de la CRIDOMNI. Pero fue toda una casualidad, diría yo, digamos, o una suma de hechos que se fueron dando, que me llevó a poder integrar la comisión, ¿no? Que realmente cuando me lo ofrecieron me sentí muy orgulloso de que se me valorara para poder aportar a la misma, ¿no? La CRIDOMNI fue fundada el 7 de agosto del año 79, hace ya casi 40 años. Como bien decías, es la primera comisión
que por lo menos abiertamente es reconocida por una fuerza aérea de un país, digamos, que investiga estos temas. Ujú. Eh, ¿Por qué se creó la CRIDOMNI? ¿Quién la creó? Si fue una iniciativa de Fuerza Aérea o del gobierno de turno de Uruguay. ¿Cuáles fueron los motivos? Y más en aquella época, digamos, que me imagino que era un tema más, yo diría más tabú, por decir una palabra, que hoy. ¿Cuál fue el motivo que la Fuerza Aérea Uruguaya o el gobierno uruguayo, vos me aclararás quién fue el de la idea, el que impulsó, creó la CRIDOMNI en el año 79? Bueno, mira, es un tema realmente extraño por el lado personal mío, que ahora te voy a comentar por qué, es un poquito, digamos, fue una creación de varios actores. En primer lugar, en el año 1978, las Naciones Unidas en la isla de Grenada hacen una reunión allí con todos los países en una comisión que tienen permanente de trabajo, que es sobre el tema espacial o ultraterrestre, ¿verdad? Allí en Grenada se trató el tema OVNI. Digamos que en esos años, los años 70, había una ebullición muy grande de avistamientos OVNI en todas partes del mundo. Por supuesto que aquí en Uruguay también pasaba, bueno, en Argentina, en todos lados. Y esta Comisión de Naciones Unidas sugirió en ese momento, ya te estoy hablando del año 78, crear comisiones de investigación sobre el tema objetos voladores no identificados en los distintos países, que eran signatarios de Naciones Unidas, no integrantes. Asimismo, también sugirió la creación también de otra comisión que tratara el tema de inteligencia extraterrestre. Y eso fue sugerencia de las Naciones Unidas, ya te digo, en esa comisión de espacial o de ultraterrestre, no recuerdo bien exactamente el nombre de la comisión, pero es una comisión que está actuando actualmente, o sea, existe, ¿no?, actualmente, y eso sugiere a todos los países signatarios. A su vez, Uruguay tenía muchos avistamientos en su país, y bueno, en el año 1979, también a instancias de una visita que realiza el agregado aéreo norteamericano aquí en Montevideo, el cual se reúne con el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor y el jefe de operaciones aéreas de esa época. Se reúnen en el comando de la Fuerza Aérea y este agregado aéreo norteamericano viene también a plantear la posibilidad de que Uruguay colabore en la investigación OVNI con la creación de una comisión como la que hoy tenemos. Y bueno, esas dos resultantes, ya tanto como la de Naciones Unidas como la solicitud que a través de la embajada de su agregado aéreo hacía Estados Unidos, motivaron que la Fuerza Aérea, en base también a las distintas denuncias que había en el país, creara finalmente una comisión como la que hoy tenemos para esta investigación. Lo raro es que ya, de todo esto que alguien puede preguntar, bueno, pero ¿y ustedes le pasan información a los Estados Unidos? No, Estados Unidos nunca nos pidió información alguna. Yo hace 30 años que estoy, te puedo asegurar que es así. No nos pide información sobre esa comisión que solicitó que se creara acá, pero sé que lo sugirió no solo en Uruguay, sino en algunos otros países. Y te puedo asegurar que esta información que estoy dando a público, que no la doy a menudo, sino en ámbitos muy, muy cerrados, la tengo muy bien clara y muy bien documentada en mi memoria, porque el jefe de Estado Mayor de operaciones de la época era mi padre. Entonces, somos de una familia de aeronáutica, y mi padre recién me comentó este hecho cuando yo integré la CRIDOMNI. O sea que mi padre nunca me había contado esta historia, y una vez que integré la CRIDOMNI, siendo teniente primero yo, casi capitán, un día charlando, me dice, bueno, te voy a comentar algo de cómo se creó la comisión que integrás, dice, dato que yo nunca lo había comentado, porque como vos no estabas en el grupo, no tenía por qué hacerlo. Mi viejo era muy reservado en todos esos temas, pero tampoco es un tema secreto, ¿no? Digo, simplemente es una forma de plantear las cosas bueno, y de actuar, ¿no? Así fue, por eso te digo que lo sé de primera mano eso, porque viene de familia, parece el tema ¿no? A lo largo de estos 40 años de la CRIDOMNI han investigado
decenas y decenas, y te diría cientos de casos. Si yo te pido que me menciones uno en particular, que haya sido identificado o no, no importa, pero alguno que en particular que te haya, que vos lo quieras dar como ejemplo por algún motivo. Y bueno, los casos para mí más importantes son los casos donde participan personal calificado en la observación aérea. Siempre comento que los casos de los pilotos, por ejemplo, en vuelo, son los casos para mí más relevantes, más interesantes digamos, por el detalle técnico de la propia visualización que existe, ¿verdad? Y de la gente que lo está observando. Hay un caso muy connotado que fue en el año 1976, inclusive antes que se creara la comisión, y hay otro caso muy interesante en el año 1986. En el año 1976 fue un caso en donde un avión de la Fuerza Aérea que realizaba transporte aéreo militar desde Asunción del Paraguay para Montevideo, transportando casi 40 personas como pasajeros en un avión Fokker, un Fokker 27 turbohélice. Esta aeronave, cuando ingresa en territorio uruguayo, a la altura por allá del departamento de Artigas, es al norte del Uruguay, muy cerca de la frontera de, digamos, Argentina y brasilera, cerca de Montecaseros, digamos, para que tengan una idea. Este avión observan los pilotos de venir desde abajo del avión, como desde la superficie del terreno, y venían a una altura considerable. Observan ascender un objeto luminoso que se les ubica a la izquierda, o sea, a la izquierda del avión, sobre su ala izquierda, a una distancia, digamos, prudencial, tal vez de 500, 800 metros, una distancia que no es muy corta tampoco, ¿no? Pero tampoco muy cercana. Y de esa manera ven ese objeto allí, tratan de identificarlo, con lo cual no pueden, consultan a los controles de Montevideo, al control mismo de Argentina, también de Buenos Aires, para consultar a ver si había algún tráfico que estuviera en la zona, que estuviera incomunicado o perdido, y que pudieran saber quién es y tratar de comunicarse con ellos, porque claro, una proximidad de tal magnitud a la aeronave, el piloto lo puede nervioso de que pudiera haber una colisión en vuelo, ¿verdad? Entonces, al tener respuesta negativa sobre ese tráfico, les decía que no había nada reportado. Lo único que se les ocurre hacer es hacer un encendido de las luces de aproximación, de las luces de aterrizaje, como para mostrarle al objeto que estaban allí, ¿verdad? Una señal. Y cuando realizan esa maniobra, se encienden las luces, este objeto se aproximó hacia la aeronave y se puso a muy corta distancia del ala izquierda, ¿no? Pues lógicamente ahí se pusieron muy nerviosos, no sabían qué hacer, inclusive llamaron a uno de los pasajeros que venía con una cámara de fotos para sacarle una fotografía, de las cuales se sacaron varias. Me acuerdo que eran en realidad diapositivas, fueron tomadas porque el rollo venía cargado con diapositivas, y se tomaron varias fotos. Inmediatamente también empiezan a sentir un olor como a quemado dentro de la cabina, y lo primero que piensan que es un recalentamiento de las luces que habían recién encendido. Allí las apagan, y cuando las apagan el objeto se aleja y vuelve a la posición original de vuelo, acompañándolo siempre del lado izquierdo, ¿verdad? Habían tomado las fotos, los pasajeros, algunos ya se habían enterado, o sea que muchos pasajeros vieron el objeto desde la cabina de pasajeros. Y bueno, esta luminosidad esférica que nos hace acordar los famosos cuentos de los Foo Fighters, ¿verdad? Los acompañó durante parte del viaje, hasta que en determinado momento, cuando ellos solicitan un descenso para ir acercándose al aeropuerto de Montevideo para iniciar el aterrizaje, digamos, descienden, atraviesan una capa de nubes baja que existía, y cuando quedan de vuelta visuales, observan que del lado izquierdo ya no los acompañaba esta luz. Bueno, ahí sintieron un poco de alivio, ¿verdad? Porque venían nerviosos por esto. Y bueno, logran llegar a Montevideo, aterrizar, sin novedad, salvo todo este hecho, el cual después queda documentado en una carpeta de una investigación que se hizo por parte de lo que viene a ser la Oficina de Seguridad de Vuelo de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y allí quedó documentada hasta que después la comisión nuestra toma cartas en el asunto unos años después, 3 años después, y documenta en sus archivos este caso. También tuvimos la oportunidad de hablar con los pilotos después de ese tiempo, de volver a reinterrogar a los pilotos, porque los que los habían entrevistado no eran de la Cridorni, ya que te digo que no existía, ¿verdad?
y volvimos a reinvestigar el caso a los 3 años de sucedido, y bueno, los detalles son los mismos, similares, y quedó allí como un caso realmente extraordinario, dado que fue documentado hasta por fotos, observado por varios testigos en vuelo, y ya te digo, la interacción esa del objeto aproximándose, reaccionando a la luz que se había encendido, fue algo realmente muy interesante desde el punto de vista, digamos, de trabajo técnico científico nuestro, ¿no? Y después otro caso que también te mencionaba, que fue en el año 1986, fue en la Brigada Aérea 12 de Durazno, que es al centro del país. Allí me acuerdo, había 2 aviones Pucará de noche haciendo vuelo de entrenamiento sobre un lago de una represa muy grande que alimenta, digamos, la represa alimenta la electricidad digamos, de Montevideo y de otras ciudades aledañas. La corriente eléctrica, ¿no? Es la que genera la corriente eléctrica de esas ciudades. Y bueno, ahí estaban estos 2 aviones haciendo entrenamiento nocturno alrededor de las 8:30 de la noche, cuando de repente avistan sobre la represa un objeto volando sobre ella. Está claro que en las represas, en casi todas partes del mundo, está prohibido el vuelo bajo sobre una represa, ¿no? Porque puede poner en peligro las instalaciones y demás. Entonces, en esas zonas no debería existir ningún vuelo, y más volando a tan baja altura como fue avistado este. Y allí los aviones interrogan también al control a ver si existía algún vuelo en la zona que estuviera incomunicado, que pudiera estar perdido, y bueno, a los cuales también se les dice que no, que negativo, que no había ningún vuelo reportado, no había ninguna aeronave extraviada en vuelo. Y bueno, ahí piden autorización para acercarse y poder identificarla, y cuando realizan una maniobra de interceptación, este objeto que se encontraba volando arriba de la represa hace una maniobra también evasiva y se aleja rápidamente hacia el sector oeste del país, a muy alta velocidad, lo cual los Pucará no pueden llegar a alcanzar, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí toman su trabajo de entrenamiento, vuelven a la zona donde estaban, extrañados, por supuesto, de toda esa situación, reportan que no habían podido ni acercarse a este objeto, y a los pocos minutos otra vez vuelven a ver el objeto volando otra vez en la zona de la represa, sobre la represa mismo, y se extrañan de verlo otra vez, que era como si se estuviera haciendo un chiste, ¿no? Que se había ido, se había escondido, volvía a aparecer nuevamente allí. Bueno, por segunda vez intentan hacer un acercamiento para poder identificarlo, y también la misma maniobra, lo único que esta vez fue definitiva. El objeto hace una maniobra evasiva para no ser alcanzado por los Pucará, y acelera de tal forma que mismo el color que describen los pilotos fue cambiando a medida que se iba alejando y acelerando. O sea, pasa de un blanco amarillento que tenía en un principio a un naranja casi rojizo al alejarse y a aumentar su velocidad para poder escapar de las 2 aeronaves, ¿no? Asimismo, después, que puede tratarse como una coincidencia, se sucede un apagón en Montevideo que alcanza inclusive el Estadio Centenario, donde se jugaba un partido de fútbol de Copa Libertadores, un cuadro argentino y un cuadro uruguayo. Si no me equivoco, el cuadro uruguayo era el Club Wanderers, y no me acuerdo del cuadro argentino cuál era, pero era por Copa Libertadores, y se jugaba en el Estadio de Montevideo, en el Estadio Centenario. Bueno, se sucede un apagón, y después de hechas las averiguaciones pertinentes en esos días, se pudo determinar que había habido un cortocircuito en un generador que venía desde la represa, y bueno, era esa línea era la que alimentaba parte de Montevideo, que quedó sin luz por algunos minutos. Y parecería ser, ¿no? Esa es la conjetura nuestra, que podía haber sido alguna interacción que tuvo que ver con este objeto que estaba en vuelo a la misma hora en que se sucedía el apagón. Digo, puede ser una coincidencia o tal vez no, o una causalidad, como dice, una casualidad o una causalidad. La cuestión que esto sucedió y está documentado, y bueno, ya te digo, esto fue observado por 4 pilotos, y después, bueno, documentado digamos, el hecho del apagón que sucedió en Montevideo y otras ciudades aledañas, ¿no? Esas son las historias que te diría que son las más interesantes para mí, importantes, porque
reúnen gente calificada, hay evidencias de lo sucedido, inclusive fílmica, ¿no? Como, o fotográfica en este caso, y después hechos que sucedieron, ya te digo, que pueden ser daños colaterales, pero pensamos que podrían haber sido producidos por este objeto en vuelo ahí en la represa también, ¿no? Te hago, tomando estos dos casos como ejemplo, te pregunto en cuanto a la difusión que hace la CRIDOMNI con respecto a los casos que investiga, ¿no? Más allá de que sean identificados o no los casos. Claro, Por ejemplo, en estos dos casos, particularmente en el primero, vos mencionás que hubieron fotografías o diapositivas que se tomaron. Esas ajá. diapositivas están en poder actualmente la CRIDOMNI y el público en general. ¿Tiene alguna forma de acceder a esa foto o a los informes de estos dos casos, por ejemplo? Bueno, sí, mira, primero que nada, el segundo caso, el de los aviones Pucará tratando de interceptar este objeto, te digo que es un caso muy similar que sucedió con diferencia de 2 meses en perdón, en Brasil, que le llaman la noche de las luces o de los ovnis, que fue el mismo año con diferencia de 2 meses. El caso de Brasil fue en mayo y el caso de Uruguay fue en julio. Y las características de los objetos avistados o del objeto avistado del lado uruguayo es la misma, eran esferas lumínicas. La única diferencia que en Brasil fueron no sé si una docena o más de estos objetos que se vieron, pero también fueron perseguidos por varios jets de combate que sacó la Fuerza Aérea Brasileña para interceptarlos. También tuvieron el mismo fracaso que nosotros, no pudieron ni siquiera acercarse a estos objetos, los vieron prácticamente de lejos, ¿no? Y se asemeja la descripción a lo que ocurre en Uruguay. Creer o no, son casos muy similares y con 2 meses de diferencia. Discúlpame, Por otro lado, discúlpame, discúlpame, te voy a meter una pregunta entre paréntesis, ya que mencionaste el sí, caso de Brasil. Por ejemplo, sí, cuando ocurre el hecho de Brasil, que ya existía obviamente la CRIDOMNI, por sí. parte de la CRIDOMNI no hubo una solicitud de información, está bien que es otro país, otro territorio, pero por ahí la temática por ahí le interesaba. No hubo una solicitud de información a la Fuerza Aérea Brasilera para tener más datos de lo que ocurrió. No, que yo recuerdo en esa fecha no se hizo ninguna solicitud. El caso uruguayo fue después, ¿verdad? Ujú. Pero sí, lo único que se recopiló, me acuerdo, fueron los datos que se obtuvieron a través de la prensa, que fueron muchos, que salió acá también en la prensa uruguaya, y no se llegó a solicitar nada, porque mismo inclusive la Fuerza Aérea Brasilera no dio tampoco una información o un informe sobre lo ocurrido, sino que fueron datos que se filtraron a través de la prensa por distintos observadores, no sé si propios de la Fuerza Aérea o civiles, pero no hubo un informe de la Fuerza Aérea oficial sobre eso en ese momento, por lo menos, ¿no? Y nosotros no lo solicitamos. Y después cuando hubo el caso nuestro, sí, nos llamó la atención que en Brasil había sucedido eso, pero ya te digo, de mayo a julio, en julio tampoco había informe de la Fuerza Aérea Brasilera en cuanto a estos datos. Sí tuvimos otros casos de avistamientos, sobre todo por radar, que afectó a los radares de Uruguay y de Brasil, y ahí sí tuvimos intercambio de información, porque era, me acuerdo, una semana que tuvimos avistamientos de ovnis en pantalla de radar que superaban 8, 9 y hasta 10 Mach de velocidad, que procedían del lado brasilero, entraban a territorio uruguayo y volvían para atrás. Y ahí sí, te digo, porque yo era controlador aéreo y me acuerdo estaba en servicio, y consulté varias veces y los brasileños no tenían tampoco ni idea de lo que estaba sucediendo, simplemente realizaban los chequeos por radar y bueno, hicieron los informes pertinentes tanto de un lado como del otro, como lo hicimos nosotros, informando de la situación, pero no hubo ninguna conclusión. Sí se compararon los datos, sí eran similares, y ahí sí hubo intercambio de información de horas, días, y coincidían plenamente lo que ellos veían con lo que nosotros veíamos en los radares nuestros.